Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Juliana Campoverde Febres, médico residente de cardiopediatría en nuestro instituto, quien tratará un tema muy importante, signos y síntomas de alarma en cardiopatías congénitas. Queda con ustedes la doctora Campoverde. Escuchemos, prestemos mucha atención, por favor. Puede empezar, doctora. Bien, ante todo, muy buenas tardes. En esta oportunidad, quien les habla, soy la doctora Juliana Campoverde, residente de cardiología pediátrica del Instituto Nacional del Niño Breña. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los signos y síntomas de alarma en los pacientes con cardiopatía. No sin antes mencionar la importancia de los periodos críticos en el desarrollo prenatal humano. Hay que tener en cuenta de que antes de la concepción, durante la concepción y después de la concepción son 3 periodos muy importantes, ¿no? El periodo antes de la concepción, es decir, antes de salir de tener un embarazo, una gestación, la gestante tiene que tener sus cuidados a través de un buen examen clínico ginecológico, tener sus citas con el ginecólogo previo al embarazo, ¿no? Ya que ahí va a haber, desde ese momento va a haber determinados factores de riesgo que puede conllevar a tener el feto una cardiopatía congénita. Bien, es necesario recalcar que la gestante debe de tener adecuados controles prenatales, porque desde ahí ya se va detectando los factores de riesgo. Durante la gestación, en este cuadro, si podemos observar, durante la semana 6 a la 8 semanas es un periodo importante, es el periodo de organogénesis en donde se va a formar el corazón. Y es necesario que en estas semanas, que es más o menos al mes, mes y medio, la gestante deba tener un buen control prenatal. Bien, entonces, ante esto es muy importante recordar de que el personal que labora básicamente en el primer nivel de atención debe de detectar 2 poblaciones importantísimas. Es a la gestante con algún factor de riesgo a través de los controles prenatales, que es necesario que nos concienticemos en esto para evitar malformaciones congénitas. O si es que en caso de que se presenten las mismas por algún factor de riesgo, poderlas tratar en el momento adecuado. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo podemos nosotros observar a las gestantes, diabéticas, ¿no? O de repente aquellas gestantes que toman alguna medicación que pueda traer consigo algún problema en el feto, o algún antecedente familiar cardiológico de alguna cardiopatía congénita previa. En el caso de que se observe este tipo de pacientes con estos o gestantes con estos factores de riesgo, hay que inmediatamente referirlas a un centro de mayor complejidad. En este centro de mayor complejidad se le van a hacer unos estudios mayores, más especializados, como por ejemplo una ecografía genética entre las 11 y las 14 semanas, en donde pueden descartar algún problema cromosómico, como por ejemplo el síndrome de Down, o quizás hacer ya otro examen especializado, como por ejemplo una ecografía morfológica ya aproximadamente a las 20, 24 semanas, en donde ya se va a estudiar de manera más detallada la anatomía del feto. Entonces, otra población muy importante es la de los neonatos. Es importante que ver el tipo de parto, pues el parto debe ser institucional, pero muy importante también, antes que los neonatos se vayan de alta, realizarles un tamizaje para el descarte de cardiopatías congénitas luego del nacimiento. Básicamente, un buen examen clínico que se le hará al neonato, pero es importante también el descarte a través de este tamizaje. Así podemos observar
de manera rápida que solamente podemos contar nosotros con un saturómetro, el cual nos puede ayudar a descartar la presencia de una cardiopatía congénita. Esto se debe realizar aproximadamente a las 24 horas de vida. Se hace el screening y solamente se observa en el saturómetro si es que este está por menos de 90%, entre 90 y 94% o encima del 95%. Si yo veo que mi neonato tiene una saturación por encima del 95%, mi screen es negativo. O sea, es negativo para, estoy descartando ya una cardiopatía congénita. Sin embargo, cuando está entre 90 o 94% o menos de 90%, yo debo repetir este screen en más o menos una hora. Si persiste menos de 90% o entre 90 y 94%, otra vez lo repito en una hora más. Si es que esto, a pesar de todo, se repite, entonces mi screen es positivo. Entonces ya a mi paciente no le doy de alta sin ninguna indicación, sino que debo referirlo a un centro donde tengan otro tipo de exámenes o de imágenes que me puedan ayudar a descartar algún tipo de cardiopatía, como en el caso de realizar una ecocardiografía en el paciente, ¿no? Entonces, ya es un examen que nos puede ayudar a diagnosticar qué tipo de cardiopatía tiene ese neonato, ¿no? Realizándole una ecocardiografía. Bien, entonces, de manera general, nosotros sabemos que la anatomía del corazón, nosotros en el corazón está dividido por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Las aurículas está dividida por un tabique interauricular y los ventrículos por un tabique interventricular. Y entre aurículas y ventrículos observamos que existen válvulas auriculoventriculares. Pero además encontramos grandes venas, las cuales llevan la sangre al corazón, y encontramos grandes arterias de las cuales sale la sangre del corazón. Bien, tenemos la vena cava, por ejemplo, esta vena cava superior que me trae de los miembros superiores la sangre desoxigenada y me la lleva hacia la aurícula, igual de la vena cava inferior de mis miembros inferiores. Esta sangre, a través de la gran arteria pulmonar, la lleva hacia los pulmones y la oxigena, y a través de mis venas pulmonares que llegan hacia la aurícula izquierda, pasan posteriormente al ventrículo y a través de mi gran arteria aorta se distribuye, ¿no? Hacia todo mi cuerpo con sangre oxigenada. Entonces, eso es más o menos la anatomía a grandes rasgos del corazón. Pero ¿qué pasa? En una cardiopatía puede haber una mala formación del corazón, tanto en la forma, cuando, por ejemplo, puedan existir alteraciones en los tabiques. Es decir, hay de repente comunicaciones y se mezcla la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada, o puede haber alteraciones en el funcionamiento, ¿no? Se supone que el corazón también tiene un sistema de conducción que es el que me va a dar mi ritmo al corazón. Cuando hay alteraciones aquí, también es un problema, ¿no? O también me puede dar en las conexiones, ¿no? Alteraciones de mis conexiones tanto con las grandes arterias, arterio ventricular, ¿no? O entre aurículas y ventrículos. Entonces, en eso se basa lo que es una cardiopatía. Generalmente, estas cardiopatías van a ser detectadas antes de que nazca el bebé o de repente en los primeros días de vida por el pediatra, por eso es necesario un buen examen clínico, pero algunas pueden pasar inadvertidas, siendo detectadas mucho después. Por eso es necesario que en el primer nivel de atención se haga un buen examen clínico, desde los pulsos, la presión arterial, la saturación. No hay que pasar ese tipo de examen, no hay que dejar pasar ese tipo de examen minucioso, ¿no? En nuestros pacientes. Las cardiopatías van a dificultar el crecimiento del niño, además en el aumento de peso, y generan problemas respiratorios, incluso si es que no son tratadas, pueden causar la muerte. Bien. ¿Qué pasaría
si tu hijo tiene una cardiopatía. Entonces, en este caso, gracias a los avances médicos, estas pueden tratarse, pueden operarse si es que son referidas adecuadamente a un centro de salud especializado, ¿no? Entonces, lo que una vez realizado permite a los pacientes, una vez que se les realiza esta intervención quirúrgica, si es que es necesario, entonces algunos pueden llevar una vida casi normal, ¿no? Siempre con el debido seguimiento médico. Ahora, es posible muchas veces que este tipo de pacientes que tengan algún tipo de cardiopatía tengan que ser intervenidos quirúrgicamente, u otros pueden ser de repente intervenidos a través de un cateterismo cardíaco, a través de un catéter por una de sus venas femorales, vena femoral o arteria femoral, se llega hacia el corazón y este puede ser diagnóstico o puede ser en algunos casos terapéutico. Bien. ¿Cuáles o qué tipo de cardiopatías yo puedo encontrar? Las cardiopatías más frecuentes van a ser relacionadas de repente con las diferencias en la posición del corazón, ¿no? O con algunos problemas en la separación de las cavidades, como ya mencioné, problemas a nivel de los tabiques, o alguna anomalía en las cavidades o cambios en la comunicación con las grandes arterias ya mencionadas, o de repente algún daño en las válvulas que también se les explicó, ¿no? Entonces, estas pueden generar durante el desarrollo del feto, se pueden generar en el desarrollo del feto, como mencioné, ¿no? En el útero materno. Y estas pueden ser incluso a través de una ecocardiografía fetal, antes de que nazca el bebé, pueden ser diagnosticadas. Bien. Pero estas pueden ocurrir al nacimiento. Sin embargo, hay una cierta población en donde pueden adquirirlas después del nacimiento, es decir, por algunas enfermedades virales, les puede dar algún problema también cardiológico, ¿no? Pueden darles consigo una miocardiopatía, ¿no? Y traer también algún tipo de problemas cardiológicos, ¿no? Después del nacimiento. Bien, existen muchos tipos de cardiopatías, ¿no? Incluso en algunos casos pueden presentarse de manera aislada o puede ser varias cardiopatías juntas, ¿no? En general, estas se pueden dividir en dos tipos. Se les llama cianóticas y las acianóticas o no cianóticas. Dentro de las cianóticas son aquellos pacientitos donde tienen su piel azulada, donde dicen son los pacientitos con piel morada, ¿no? Azul, como les dicen algunas mamás, ¿no? Y esto se va a notar a nivel central, a nivel de su boca, perioral, de la lengua, ¿no? De las uñitas. Entonces, aquí se vuelven como de coloración azulada. Esas son las cianóticas. Y las no cianóticas, en la que el color de los niños es normal. Y dentro de las cardiopatías puede ser el ductus arterioso persistente, puede ser una comunicación entre las aurículas que se le denomina comunicación interauricular, o entre los ventrículos comunicación interventricular, u otra patología que puede traer 4 alteraciones en sí, que es la tetralogía de Fallot, ¿no? U otro tipo de cardiopatías que se ve muy frecuente en el síndrome de Down, por ejemplo, el canal atrioventricular. Bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más comunes de una cardiopatía? Por ejemplo, en el útero materno nosotros podemos detectar algunas de este tipo de cardiopatías a través de la ecocardiografía fetal realizado hacia la madre, ¿no? O incluso podemos encontrar alteraciones ya de la conducción en el periodo fetal, ¿no? A veces se puede presentar taquicardia fetal, bradicardia fetal, ¿no? O a través de la ecocardiografía fetal
algún tipo de cardiopatía, como por ejemplo canal auriculoventricular. Esto ya se puede diagnosticar intrauterinamente, antes de que nazca el neonato, ¿no? Y después de nacido, también se puede, después de evaluar al paciente, y si se encuentra quizás con un soplo cardíaco al examen clínico y luego se le hace su ecocardiografía, realizándose el diagnóstico definitivo, pues también podemos encontrar, ¿no?, este tipo de cardiopatías. Bien, y dentro de los síntomas que nosotros podemos observar y que muchas madres deberían de observar en su hijo es, por ejemplo, cuando los ven hacer o realizar algún deporte y lo notan de pronto cansado, ¿no? O cansancio cuando lo alimentan o cuando lo lactan, ¿no? O respiración rápida, dificultad para respirar. Como las madres son muy observadoras, pues algo ahí les dice de que no está bien, ¿no? O de pronto están lactando o lloran y cambian de coloración y sus labios se vuelven cianóticos o morados, ¿no? Entonces, o también puede haber alteraciones del ritmo cardíaco, o el paciente come, según la mamá, y no sube de peso. Doctor, doctora, mi hijito no sube de peso a pesar de que yo le doy sus alimentos, pero no sube de peso, ¿no? O excesiva sudoración también cuando come. Entonces, es importante recalcar que dentro de toda la población infantil hay una población que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es importante recalcar que debe ser evaluado en un centro de salud especializado, pues la mitad de este tipo de pacientes con síndrome de Down, ¿no?, pueden presentar, el 50% pueden presentar cardiopatías congénitas, por lo tanto, deben ser evaluados minuciosamente para descartar alguna cardiopatía, ¿no? Ahora, si es que la tienen, es importante de que el tratamiento sea temprano, ¿no? Y tener especial cuidado en dos cosas, en enfermedades respiratorias y también en el cuidado dental. Entonces, cuando tenemos un niño con síndrome de Down, es necesario concientizarnos que lo debemos de llevar al pediatra para que le hagan una buena evaluación y si es necesario ser evaluado por un cardiólogo pediatra para descartar algún tipo de cardiopatía. Ahora, el niño no es que no pueda, el niño con cardiopatía no es que no pueda hacer ningún tipo de ejercicio. Esto es de acuerdo al tipo de cardiopatía que tiene. Nunca debemos de olvidar que el paciente cardiópata es un niño que también tiene derecho a ser feliz, al igual que cualquier otro niño, ¿no? Entonces, pero lo que sí es necesario es informar a la familia acerca de la cardiopatía, ¿no? El apoyo que va a necesitar, ¿no? Entonces, el tratamiento que debe recibir y si es necesario una intervención quirúrgica, realizársela. Además, se debe informar a los maestros, a los profesores, a los amigos acerca de la cardiopatía que tiene el niño e informar cuando el niño ya tiene una determinada edad al niño incluso su condición de manera sencilla, hay que explicarle al niño, ¿no? Y adecuada para su edad y capacidad de comprensión sin alarmarlo innecesariamente, ¿no? Bien. Ahora, el niño cardiópata sí puede hacer ejercicio, ¿no? El mismo niño debe irse dando cuenta de las señales de cuando él se encuentra cansado. Entonces, puede muchas veces ocurrir que de repente le falte un poco la respiración y necesite descansar de pronto, ¿no? Pero no debe de dejar de realizar el ejercicio a menos de que el médico se lo prohíba, ¿no? De acuerdo al tratamiento y al tipo de cardiopatía que tenga.
Ahora, con respecto a la escuela, sí es necesario que el paciente cardiópata vaya a la escuela, a no ser que pues sea necesario, sea una indicación médica de que el paciente no pueda ir, ¿no? De que no pueda ir a la escuela por alguna razón. Pues debemos de recordar que la cardiopatía puede ser operada o tratada y que la educación es la herramienta que lo preparará para su vida futura. Entonces, él necesita seguir yendo a la escuela, ¿no? Ahora, con respecto a la alimentación de los niños cardiópatas, es necesario, es frecuente que ellos tengan una adecuada alimentación, a pesar de que sabemos que los niños con cardiopatía crecen y se engordan más lentamente, ¿no? Sin embargo, cuando estas son tratadas con el tratamiento oportuno al momento adecuado, esto puede mejorar, ¿no? Es por esto que es importante incluir en la alimentación frutas y verduras que le van a dar las vitaminas y minerales necesarias para el crecimiento que necesita el niño. No hay que evitar todo lo que son frituras o exceso de grasa, exceso de sal, alimentos enlatados o embutidos. Nada de eso para los pacientes con cardiopatía congénita. Importante, muy importante es el cuidado dental. Pues desde el primer momento del nacimiento de los dientes, los niños con cardiopatías deben cuidar sus dientes, ¿sí? Porque pueden contraer aquellos pacientes que de repente, por ejemplo, tengan una comunicación por ahí entre dos cavidades, y si tiene una caries y no es tratada adecuadamente, se puede producir una infección debido a las bacterias que se le denomina endocarditis, ¿no? Entonces, por eso es necesario llevarlo con frecuencia al odontólogo para evitar este tipo de problemas. Con respecto a la medicación, es importante ser responsable. Cada vez que el médico le indique una determinada medicación al paciente, hay que dársela de manera completa, ¿no? Y de manera en la dosis adecuada y en la hora adecuada, ya que un aumento o una disminución de la dosis o un adelanto o retraso en la hora de darle el medicamento pueden causarle daño. Así que hay que ser puntual y preciso en la medicación del paciente, ¿no? Si es que surge algún problema después de la toma del medicamento, todo hay que comunicarle al médico, ¿no? O alguna reacción del medicamento hacia el paciente, o se le debe comunicar al médico. Pero no hay que olvidar que hay que ser puntuales y precisos en la medicación. ¿Cuándo es que hay que llevarlo al especialista, no? Desde el momento en que su hijo es diagnosticado de una cardiopatía, se le debe llevar a sus controles que requiere, que el médico indica, ¿no? De hecho, que si es que es en un primer nivel, lo van a referir a un centro más especializado en donde le realicen los estudios y le den el tratamiento adecuado que el paciente requiera, ya sea quirúrgico o por cateterismo. Bien, ¿qué señales debemos de prestar atención? Estos son los signos y síntomas que nosotros debemos de prestar atención, o las madres deben de prestar atención, ¿no? En el caso de que su hijo las presente, en el caso que necesiten una atención médica inmediata. Por ejemplo, una arritmia, ¿no? El corazón tiene un ritmo normal. Entonces, cuando este ritmo ya no es simétrico, no es normal, no suena de manera regular, entonces o se aumenta presentando una taquicardia o
disminuye presentándose una bradicardia, entonces aquí algo está pasando. Las madres son muy observadoras, las madres incluso lo sienten cuando tienen cerca a su hijo, ¿no? Entonces, en ese caso es necesario llevarlos inmediatamente al especialista. Si es que, por ejemplo, surge una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, llevarlos a un centro donde les puedan realizar algún examen en donde se documente esa alteración del ritmo, por ejemplo, una taquicardia. Entonces, ya con ese examen, ustedes pueden ser referidos a un centro más especializado donde, por ejemplo, haya algún electrofisiólogo, por ejemplo, en el Instituto del Niño, que contamos con nuestros electrofisiólogos, quienes pueden evaluar al paciente, ¿no? Pero con una taquicardia que va a ser documentada a través de un electrocardiograma. Y si la mamá, más aún, tiene un saturómetro, cómo corroborar de que la frecuencia cardíaca está en 200, 250, apunta y se lo lleva al especialista, en este caso el electrofisiólogo. El médico especialista ya se va a encargar de realizarle otros exámenes o de darles el tratamiento adecuado. O cuando se presenta cianosis, la madre también es muy observadora, observa de los labios cuando el paciente llora, los labios están morados, sus uñas moradas, entonces inmediatamente hay que llevarla por emergencia en caso de que no tenga ningún saturómetro para observar la saturación de su niño y que tenga un examen clínico minucioso para ver si es que se está presentando algún problema. Sudoración, excesiva sudoración o diaforesis, como se le llama, ¿no? De repente es un lactante, al lactar, toma y suda, ¿no? Diaforesis son signos, son sintomatología de que, signos que la madre puede observar en su hijo, ¿no? Y lo puede llevar a un especialista. O mareos, síncopes o desmayos, o respiración rápida, ¿no? El paciente con respiración rápida no es normal. El paciente en reposo que está presentando respiración rápida y superficial, ¿no? Que dificulta y produce consigo insuficiencia respiratoria, ¿no? Muchas veces este problema de la respiración se puede deber a dos problemas, puede ser o respiratorio o cardiológico, pero igual hay que llevarlo por emergencia para que lo puedan evaluar al paciente, ¿no? O que mi paciente, de repente, de que el paciente, a pesar de que la mamá, por ejemplo, ya tiene 1 año y solo pesa 5 kilos, llama la atención. La mamá le llama la atención y dice, pero mi hijo come, o de repente no tiene mucho apetito y está muy bajo de peso con desnutrición. Entonces, en ese caso, también hay que tener bastante cuidado, ¿no? O en desvanecimiento, el paciente presenta desvanecimiento, ¿no? O la pérdida del conocimiento, ¿no? De repente producida por la insuficiente llegada de sangre al cerebro o por otras causas. Esto debe ser estudiado adecuadamente, ¿no? O es un paciente con infecciones respiratorias persistentes, ¿no? Por ejemplo, al año 5 o 6 veces con infecciones respiratorias, se le asocia la baja subida de peso, respiración rápida, en ese caso son sintomatología o se cansa rápido, ¿no? Y la mamá malinterpreta estos síntomas, dice, o puede decir la mamá, no, mi hijo se cansa rápido o no le gusta hacer las cosas, ¿no? Entonces ella como que interpreta inadecuadamente, pero no, hay que tener bastante cuidado con la presencia de estos síntomas porque de todas maneras requieren un examen clínico minucioso y si ya en el examen clínico minucioso le encuentran algo que está anormal el especialista, entonces inmediatamente ya se le hacen otro tipo de estudios. Ahora, es necesario, yo creo que es muy necesario
incluir dentro de una educación general para todos lo que es el taller de la reanimación cardiopulmonar, que consiste en el masaje cardíaco y la respiración boca a boca cuando hay una parada cardiorrespiratoria en cualquier tipo de pacientes. Yo creo que como mamás también nos debemos de informar en esto, porque en alguna emergencia que pueda surgir a casa, al menos me da el tiempo para transportarlo al niño a un centro especializado y ahí lo puedan atender adecuadamente. Bien, esto sería acerca de los signos y síntomas de alarma en el paciente y los puntos claves que hay que tener en cuenta para evitar o para diagnosticar una cardiopatía congénita. Muchas gracias. Muy bien, doctora Juliana. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar las mamitas. Una de ellas dice, la alimentación inadecuada de la madre gestante y la ingesta de drogas pueden ocasionar cardiopatías congénitas en el feto en formación. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, hay a veces algunas madres que pueden estar tomando algún medicamento, algún anticonvulsivante o incluso algún antiinflamatorio que normalmente nosotros utilizamos, ¿no? Algún antiinflamatorio no esteroideo como el naproxeno, el ibuprofeno, todo esto, y al menos como ya expliqué, de 4 a las 8 semanas, que equivale más o menos entre el mes y medio a los 2 meses, es la época donde se está formando los órganos y básicamente el corazón. Entonces, si nosotros en este periodo tomamos algún medicamento que le pueda traer como consecuencia algún efecto de malformaciones en el feto, lógicamente me va a producir alteración y con esto me puede dar consigo una cardiopatía. Entonces, es por eso es muy importante tener los controles prenatales, porque en los controles prenatales ahí van a observar si la mamá toma algún medicamento, si es diabética, si tiene antecedentes de cardiopatías. Por eso es necesario que las gestantes, desde que ya sepan que están embarazadas, vayan inmediatamente a su control prenatal. Así es. Bien, doctora. Allí le agrego una preguntita. En el caso de madres fumadoras y drogadictas. Por supuesto, son efectos que tanto el tabaco como las drogas pueden producir efectos teratogénicos sobre el feto. Entonces, definitivamente, la gestante no debe estar en contacto con estas sustancias. Muy bien, doctora. Los niños y adolescentes pueden presentar soplos cardíacos o arritmias por anemia. Por supuesto, muchas veces, cuando tenemos una hemoglobina por menos de 7, podemos auscultar nosotros soplos que puede ser por anemia, pero no solamente por anemia, puede haber por diferentes causas. Puede ser un soplo fisiológico, el cual quiere decir de que cuando le hago otro tipo de examen no encuentro cardiopatía asociada, o puede ser un soplo en sí por una cardiopatía. Es por eso que es necesario que de todas maneras, en la época pediátrica, usted lleve a su niño a un buen control pediátrico, ¿no? Para descartar cualquier tipo de problemas, no solamente cardiológica, de todo tipo, ¿no? Entonces, sí es necesario tener en cuenta esto, ¿no? Aquí nos llega una mamita preocupada, dice, ¿cómo saber si el corazón de mi bebé está bien? ¿Voy al pediatra o al cardiólogo? No, primero, es necesario que lo revise el pediatra. Si el pediatra en el examen clínico encuentra alguna alteración a nivel cardiológica, lo deriva al cardiólogo pediatra. Así es. Bien, doctora. La verdad, muchas gracias. Excelente presentación, doctora, que va a ser de mucha utilidad para nuestros niños y adolescentes del Perú. Gracias. Muchas gracias también. Por favor, ¿alguna recomendación especial para las madres y padres de nuestro Perú? Porque de aquí le van a seguir revisando por YouTube. Sí.
Bueno, aconsejarlas de que desde el momento en que nosotros pasamos a ser madres, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Sobre nuestros hijos. Por lo tanto, esa responsabilidad debe traducirse en la salud de nuestros hijos, llevarlos adecuadamente cuando estamos embarazadas, ir adecuadamente a nuestro control prenatal y después de que nazca nuestro hijo, llevarlo adecuadamente para el examen clínico a través de un pediatra, ¿no? Y sobre todo, ofrecerles una buena alimentación, como ya mencioné, verduras, frutas que les brindan vitaminas, minerales a nuestros hijos y por favor dejar de lado todo lo que son comidas chatarras, grasas, frituras, ¿no? O todo lo que sea alto en sal, ¿no? Porque esto en un futuro nos puede traer consecuencias, ¿no? La responsabilidad con nuestros hijos es lo primero y mantener su buena salud, yo creo que estaríamos nosotros ofreciendo lo mejor para nuestros hijos. Muy bien, doctora. Gracias. Muchas Agradezco gracias, Ana. también a quienes se conectaron con nosotros y les informo que este interesante tema queda colgado Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Allí pueden revisarlo libremente. Gracias.